Ante el aumento de presos en los últimos años en las cárceles españolas, existen otras medidas alternativas a la prisión, que sirven para seguir castigando al infractor y para evitar el aumento de presos de forma incontrolada. Dos de estas medidas son la sustitución de la pena de prisión y la pena de multa. La sustitución de la pena de prisión. Esta sustitución solo puede imponerse a condenados que sean la primera vez que delinquen, que esa condena sea menor siempre de 2 años y siempre que se hayan satisfecho ya las responsabilidades civiles de ese delito cometido. ¿Esto para qué se hace? Pues para evitar que los delincuentes primarios, que son los que delinquen por primera vez, ingresen en prisión, ya que se entiende que ese ingreso en prisión acarrea más perjuicios que beneficios. Primero, porque puede conocer allí en la prisión más conductas delictivas, y segundo, porque la cárcel es una institución que aísla de la sociedad. Entonces, para precisamente evitar ese aislamiento, se sustituye dicho ingreso en prisión. Además, esta pena tendría que tener la referencia de la peligrosidad criminal del infractor. ¿Cómo se hace esto? Pues aquí el criminólogo puede volver a realizar un informe de peligrosidad criminal que ya hemos comentado en los otros vídeos, analizando el delincuente, el delito cometido, la víctima, la repercusión que pueda tener dicho delito tanto en el delincuente como en la víctima. En segundo lugar, la pena de multa. La pena de multa es simplemente una sanción económica. Esta varía de un mínimo de 10 días a un máximo de 2 años y con una cuantía de mínimo 2 euros por día a un máximo de 400 euros al día. Todo en base a la situación económica del penado. Aquí el criminólogo también podría intervenir, analizar cuáles son las circunstancias del delincuente y poder determinar, asesorar al juez para que se imponga esta pena. Otra de las medidas que también se puede aplicar es la localización permanente, fijada en el domicilio del preso o en el lugar que el juez determine. La localización permanente, como su propio nombre indica, consiste en tener localizado de forma permanente al infractor del delito, al condenado. Esa pena puede cumplirse hasta un máximo de 6 meses. Y puede cumplirse tanto en el domicilio del propio penado como en un lugar distinto que será determinado por el juez. Esto es, por ejemplo, en casos de violencia doméstica, en el que víctima e infractor conviven en el mismo domicilio, con lo cual pues, se evita esa situación de convivencia y el juez determina un lugar distinto al domicilio del penado. ¿Cómo se realiza? Pues se impone al penado una pulsera que incorpora un chip GPS, con lo cual puede ser localizado de una forma a distancia. Además, se incorporan también medios manuales. ¿Por qué? Porque el penado obviamente puede verse en la situación de querer soltar esa pulsera, de querer quitársela. Para ello se acudirá a la persona, al domicilio del penado, el domicilio o el propio u otro lugar que ha determinado el juez, y se acudirá a cualquier hora del día, incluso varias veces al día, para evitar precisamente que el penado pueda salirse de esa conducta. En cuanto a cumplir esa condena en un sitio diferente al domicilio del penado, se suele determinar que sea cumplida en los CIS. Esos son los centros de inserción social, que son centros propiamente establecimientos penitenciarios de una menor seguridad que la cárcel y que sirven para que en el caso de personas, de penados que salgan de la cárcel, se incorporen a la sociedad, se reinserten en la sociedad, y en el caso de la pena de localización permanente, para que esas personas la puedan cumplir allí. Como hemos hablado de los medios personales, ¿quiénes son las personas que se encargan de que se cumpla esa localización permanente? Actualmente es la Policía Local y la Guardia Civil, pero creemos que es el criminólogo, y debe ser el criminólogo el que se encargue de ese cumplimiento. ¿Por qué? Por lo que ya hemos comentado, es el criminólogo el que conoce del delito, del delincuente, de la víctima, etc. Además, de esa manera se evitaría una carga de trabajo a la Policía Local, a la Guardia Civil
que deberían dedicarse a otras cosas que no sea la localización permanente, porque eso lo puede cumplir perfectamente el criminólogo, porque después se hace un informe, se entrega al juzgado, se entrega a la institución correspondiente y ya estaría vigilada esa persona. Pero no solo existen estas 3 medidas alternativas. Los trabajos en beneficio de la comunidad y la mediación también son otras opciones. La siguiente medida son los trabajos en beneficio de la comunidad. Estos son unos trabajos que se necesita el consentimiento del reo para que sean realizados. Obviamente son trabajos además que no sean retribuidos, porque lo que se busca no es que exista una competencia con el mercado laboral. Además están relacionados con la reparación del daño causado, de asistencia a la víctima, y para ello existen convenios de colaboración con instituciones de ayuda social. O bien existen participaciones en programas de reeducación y reorientación. En esos programas el criminólogo puede aportar su trabajo, su grano de arena, orientando sobre qué trabajos son los mejores a cumplir por el penado, además de observar y analizar la evolución de los mismos e incluso colaborar en la realización de ellos también. En cuanto a estos programas de educación, de reeducación, existen los denominados TASEVAL, de reciente creación por parte del Ministerio. Estos son talleres de sensibilización y seguridad vial destinados para penados por delitos del tráfico, que por desgracia en los últimos años han ascendido de manera radical. ¿Cuál es la finalidad de estos talleres? Pues promover una sensibilización, un cambio en la actitud, además de una mayor concienciación en cuanto a la seguridad del tráfico, el propio respeto a las normas de tráfico. En el caso de menores, por ejemplo, existen unas medidas alternativas, unas sentencias que además de orientadas a la reparación del daño causado, tienen además un carácter pedagógico. En ese caso llama la atención del juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, en el que, por ejemplo, a un menor que era un menor analfabeto y cometió un robo, la medida impuesta fue la obligación de aprender a leer y a escribir. O, por ejemplo, en el caso de menores que conducían motocicletas sin seguro y si encima sin carné o motocicletas sin carné, la medida impuesta fue el acudir a unos centros de parapléjicos y ayudar allí en el propio centro de parapléjicos. Y por último, la mediación, que ya veíamos que ya comentamos brevemente la semana pasada. Como decimos, la mediación es un proceso en el que víctima y agresor se reúnen de una manera informal con un fin conciliador para establecer un diálogo que solucione ese conflicto generado por el delito cometido. Sirve además como una medida alternativa a la prisión o al centro de menores en el caso de los menores, y que además, en cuanto a mediación juvenil, tiene mucha importancia, porque es en el momento cuando se empiezan a cometer los delitos, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Además de esta mediación, a los menores se le puede imponer un trabajo en beneficio de la comunidad, para evitar lo mismo, el ingreso en el centro de menores, que al igual que en los adultos en la cárcel, puede ser más perjudicial que beneficioso en los menores. Además, a nivel de adultos, esta mediación puede servir también a la hora de evitar procesos judiciales. Se tiene que fomentar la mediación antes del propio juicio. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios y se determina que se podrían llegar a evitar un 40% de los procesos judiciales si previamente al juicio se fomentase esta mediación. A la hora de aplicar cualquiera de estas medidas o la pena de prisión, lo que hay que tener en cuenta es la situación de cada preso y su posible reinserción en la sociedad, para lo que la labor del criminólogo es importante.